Y a partir de tu decisión, Dios va a empezar a cambiar tu ser interior, tu vida interior. Y a medida que nuestro ser interior va cambiando, nuestro exterior se va transformando. ¿Cómo era que dijo que es otra persona? Ya llamó a preguntarle después a Vicky a ver cómo se porta la mamá ahora. Bien, bárbaro. Así que si tu esposo tiene el carácter mándalo al encuentro. Y si tu esposa tiene el genio medio fuerte, mandala al encuentro. Dios lo puede hacer. Así es. Así que, vuelvo a decirles, tengo tremenda expectativa para este año, en todas las áreas de la vida. Sé que va a haber un despertar en el mundo espiritual. Y cuando la iglesia se levanta y se pone en pie a orar, a clamar, a desarrollar sus talentos y a trabajar para el Señor, lo demás lo hace el Señor. Porque la obra la hace el Señor. Pero Dios nos llama, no envió a ángeles para hacer la tarea, sino que el Señor nos envió ¿a quién? A nosotros. Esa es nuestra misión, predicar el Evangelio. Y qué bueno que podamos descubrir aquellas herramientas que Dios nos da para poder hacerlo y hacerlo con eficiencia, con excelencia, entrando en el mundo que nos rodea para en verdad ser luz. Y en estos días cuando estaba orando al Señor y veía todo lo que Dios tiene por delante, cómo Dios está preparando los distintos equipos dentro de la iglesia para esta tarea, le decía, Señor, qué grande tarea, cómo vamos a hacer, qué tremendo desafío, ¿no? Y el Señor me dio una palabra que se encuentra allí en el libro de Números, donde dice de esta manera, mientras que yo oraba a Dios, Señor, qué carga, ¿no? Cuánta cosa. Y el Señor me dice, yo descenderé y allí hablaré contigo, tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Que Dios está preparando a hombres y a mujeres, equipos, áreas que van a estar trabajando fuertemente para poder desarrollar la tarea. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la ley de Pareto? El 20-80. Bueno, yo creo que la iglesia se está preparando para subir esa vara y romper esa estadística del 20% para poder cumplir la misión que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio. Así que prepárese para que Dios haga un milagro en tu vida. Sea cual sea la petición que tengas delante del Señor, Dios quiere hacer un milagro. Dios no ha cambiado ni se ha mudado, Dios no se ha envejecido, su poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así dice la palabra del Señor. Y lo que Dios tiene para este tiempo es un tiempo de milagros, de aprender a caminar en el mundo espiritual. Es fácil poder caminar en lo natural, pero ahí caminamos y remamos, como vulgarmente decimos, ¿cómo está? La estoy remando. ¿Cuántas veces? ¿Cómo andás, che? Y la estoy remando. ¿No? Y así a veces nos pasamos la vida remándola, pero qué bueno cuando empezamos a entender el mundo espiritual y que estamos dentro de un reino que es un reino espiritual y que nuestra lucha no es contra hombres, no es contra circunstancias, no es contra una economía natural, sino que es una cuestión de fe, es una cuestión espiritual, es una cuestión de poder caminar a través de la palabra, porque la palabra es el manual que Dios nos da para que como hijos de Él podemos transitar en fe y en esperanza.
Así que preparémonos para eso. Dios tiene un milagro esta noche para usted. Yo creo que esta noche Dios va a obrar en sanidades físicas y también espirituales. Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Esta noche se encuentra allí la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 al 6. El título que di a este sermón es La conquista exige derribar muros. Así que vamos a leer lo que dice ahí Corintios capítulo 10, verso 4 y 6. Si pueden bajar por favor el aire. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo conocimiento a la obediencia a Cristo. Amén. En la otra versión, en la NTV, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Así que por eso el título es La conquista exige derribar muros. Antiguamente los muros, las ciudades eran fortificadas y cuando una ciudad se formaba normalmente en su exterior, en su perímetro, levantaban grandes muros y había tan solo una puerta grande que se abría una sola vez al día para la provisión de toda la ciudad. Y luego se cerraba. Tenemos el ejemplo de los muros de Jericó. ¿Se acuerdan cuando Josué, Dios le dio ese gran desafío de derribar los muros de Jericó? Se dicen que los muros de Jericó eran tan anchos que los carros andaban recorriendo todo el perímetro sobre esos muros. Eran muros que defendían a la ciudad y era una de las ciudades más fortificadas que había y era el gran desafío que Josué tenía por delante para poder poseer la tierra, la promesa que Dios le había dado a su pueblo. Ahora, es muy fácil que te digan, mira, vas a derribar los muros de Jericó, pero ellos sabían qué características tenían los muros de Jericó. Eran altos, eran robustos, eran ciudades bien fortificadas, pero había algo que Dios les había dado. No solamente Dios les había dado el desafío, una promesa, sino que también Dios les había dado la estrategia. ¿No? Ellos tenían que santificarse, después tenían que dar 6 vueltas a la muralla en silencio total. ¿Se imagina eso? Todo un ejército allí en los muros y viendo el pueblo de Israel recorriendo y dando vuelta a la ciudad en silencio. A veces no podemos mantener el silencio dentro de un templo. Imagínense la multitud de lo que era el pueblo de Israel y lo que tenían que hacer es tan solo dar vueltas en obediencia, en silencio. Y al 7º día, en determinado momento ellos tenían que tocar la trompeta y cuando esto acontecía, ellos iban a gritar y los muros de Jericó se iban a derribar. Ahora, en teoría, todo esto es fácil, pero cuando usted lo analiza desde el punto de vista natural, es algo
imposible. Aunque hoy todos gritemos dentro de este templo, las paredes no se van a derribar. Ahora, qué interesante, porque para poder conquistar a Jericó, ¿qué tuvieron que ser? Obedientes. Y la conquista necesita, requiere, exige que podamos derribar nuestros muros. Y como dice el texto en Corintios, porque las armas, o mejor dicho, leamos en la otra versión, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas de razonamientos humanos y para destruir argumentos falsos. Escuchamos a través de los testimonios que nuestros hermanos dieron, y como decía Lili, quizá aquellos que estuvimos ministrando en los encuentros, sabemos con qué cargas vinieron, sabemos cuáles eran sus situaciones personales, pero en realidad, como muchas veces estamos atados de por vida a argumentos que el diablo ha levantado sobre nuestras mentes, impidiéndonos poder conquistar aquellos objetivos y aquellas metas que han sido fijadas y han sido trazadas en nosotros y que nos han imposibilitado poder ser felices. Los muros mentales son los que no nos dejan buscar lo que queremos y nos dejan estancados en un lugar. Decía nuestra hermana, me pude sacar una mochila de muchos años, que seguramente vino soportando y que le detuvo aún en poder disfrutar, quizá aún de poder esbozar una sonrisa o poder sentirse bien. Estos muros mentales, por eso que es en nuestra mente que se generan estas fortalezas. El diablo genera en nuestras fortalezas, en nuestras mentes, y nos impide que podamos avanzar, nos limitan, nos acotan para que podamos tomar decisiones. Dice el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16, así que les digo que vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Desde el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, hay una guerra, se origina una guerra en nuestra mente. Es lo que dice Gálatas. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu nos dice una cosa y la carne nos dice la otra. Vio que a veces nos encontramos en esa lucha espiritual donde el demonio nos tira para un lado y el angelito blanco nos tira para el otro. Y nosotros estamos en el medio teniendo que tomar una decisión. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿Para qué? ¿A quién le hago? ¿A quién alimento? ¿A quién de los dos le hago caso? Por eso dice la palabra, vivan por el Espíritu. Venimos haciendo tanta insistencia en el tema del derramamiento del poder del Espíritu Santo, de que pueda haber un bautismo de fuego como fue acontecido allí en Hechos 2, donde estaban todos unánimes juntos y el poder del Espíritu de Dios cayó sobre aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Y dice la Biblia, y hablaron en nuevas lenguas. Pero es tan importante que en la iglesia se encienda el poder del Espíritu de Dios. Porque es aquello que nos habilita, que activa en nosotros. Como dijo Lili el otro día, cada una de las características del fruto del Espíritu. Que es el amor, la paz, la benignidad, la fe, el dominio propio, la templanza. Y estas cosas son aquellas cosas que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades carnales. Y cada día necesitamos pedirle a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Colosenses 1:13 al 27 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¡Qué bárbaro! Pues dice, Él te rescató. ¿De dónde te rescató? De este mundo oscuro. Y te trasladó, dice la palabra, al reino de su Hijo amado, quien compró a través de su sangre nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Podemos decir esta noche, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Y una de las fortalezas que el diablo levanta en nuestras vidas es cada vez que usted comete un error, es traerle a memoria aquellas cosas pasadas, aquellos errores que usted cometió. Volver, dice el libro de Apocalipsis, que el diablo es el acusador de los hermanos. Él va a estar presto siempre a acusarle, aún de cosas que ya Cristo te perdonó. Desde el momento que aceptaste a Jesús, dice la Biblia, Él te rescató de la oscuridad del mundo, de la perversidad, de tu pecado. No importa lo que hayas hecho. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. La obra fue completa. Y tu decisión de aceptarlo como Salvador en tu vida hizo que Cristo, a través de esa sangre derramada en la cruz, te limpiara tus pecados y te introdujera dentro del reino de Jesucristo. Perdonar tus pecados. Uno de los grandes problemas de la humanidad y de la sociedad es que se siente mal, porque de muchas cosas podemos zafar en la vida natural, pero de aquellas cosas que tienen que ver con la culpabilidad y aquellas cosas que el diablo ha generado como fortaleza y muros que han impedido que pueda entrar hasta muchas veces la misma palabra de Dios. Dice en 2 de Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Mire si tenemos una gran tarea. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Cómo dice la palabra? Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios tiene para el ser humano. Cuando yo hablaba con esta persona y le decía todo lo que se puede hacer en Cristo Jesús, de lo que significa el Evangelio y por qué los evangélicos podemos avanzar aún en medio de las crisis, porque nuestra esperanza no está puesta en los hombres, no está puesta en las circunstancias de la vida, sino que nuestra esperanza es Jesucristo.
Pero claro, es bíblico. Aquel que no conoce a Jesús dice que su Dios, ¿quién es? Satanás. Y él ha cegado la mente de los que no creen. Ellos no pueden, no son capaces de ver la gloria de las buenas noticias de Dios en este tiempo de crisis que está viviendo el mundo, que está pasando nuestra nación. No pueden ver una luz de esperanza. Vemos a nuestro alrededor, la gente está desesperanzada. Aún aquellos que han votado por un cambio, por una diferencia en este tiempo, cuando empezamos a ver las circunstancias que nos rodean, que todo aumenta, que todo es crítico, comenzamos a decaer en nuestra fe. Por eso quise cambiarle el lenguaje, quise cambiarte tu propuesta, quise cambiar esa fortaleza que el diablo quiere fundamentar en nuestra mente de que Argentina no puede salir adelante. Pero sí, si aprendemos a creer en Jesús, Dios es nuestra esperanza. Con Él todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Mis queridos hermanos, estamos en un tiempo de grandes desafíos. Es un tiempo de la iglesia, es un tiempo de generar ambientes de avivamiento. Estamos en una nueva temporada. Y aún después de conocer a Jesús, el diablo sigue poniendo pensamientos que nos debilitan. Y comienza acuñando a nuestra mente pensamientos como tengo miedo. Aún cuando duermo, tengo miedo. ¿Cuántas personas, aún adultas, tienen que dormir con la luz prendida porque tienen miedo? ¿Ha escuchado alguna vez de alguien de esto? Y han comprado hasta aún veladores especiales para poder dejar encendidos por la noche porque tienen miedo. Y de esta manera, cuántas otras cosas que el diablo va acuñando en nuestra mente y va marcando y definiendo el perfil de las personas de cómo nos vamos a mover en el mundo. Y empiezan a poner situaciones en nuestra mente. Quizás la muerte de un ser querido levantó una fortaleza en tu vida. A partir de la muerte de fulano, mengano dentro de tu familia, algo se detuvo y comenzó a levantarse una fortaleza que a partir de no pudiste avanzar en la vida, tus proyectos, tu vida se truncó, se frustró y comenzaste a decaer, comenzaste a frenarte, perdiste la fe, la esperanza. El divorcio quizás de tus padres marcaron un antes y un después. Seguiste luchando, pero ese divorcio de papá y mamá, que un día los viste juntos, pero de repente por esas cosas de la vida se separaron y generó tanta situación de dolor en tu vida cuando eras niño, joven o adolescente, y te marcó, y a partir de ahí cosas comenzaron a levantarse en tu mente. Quizás fue un abuso a temprana edad. Algo que te aconteció, que te robó tu inocencia en tu adolescencia, en tu juventud. Y el diablo levantó una fortaleza. Esos son los muros que el diablo desea plantar como un argumento en nuestra mente que nos impiden poder conocer verdaderamente a Jesús. Y los muros y las fortalezas mentales son aquellas cosas que impiden que podamos conquistar nuestras metas. Cuando hay fortalezas que el diablo generó aún siendo cristianos y le creemos al diablo en vez de creer a las promesas de Dios,
el diablo nos detiene en la conquista de aquello que usted ha trazado para su vida. Por eso qué glorioso que cuando la Biblia dice que conoceremos la verdad de Cristo y en Cristo vamos a tener libertad. Conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y no hay nada más grato, más glorioso que una persona que pueda vivir en libertad. Libertad para pensar, para expresarse, para caminar en la vida, para desarrollar los talentos, para desarrollar las tareas, para poder servir al Señor. Tan solo Jesús puede hacerlo. Y el ser humano está lleno de traumas, está lleno de fortalezas que amarran la mente al pasado y nos detienen para poder proyectarnos en lo que Dios tiene para con nosotros. Tenemos un Dios grande. Estas fortalezas están siempre en nuestras mentes por todas las experiencias que hemos vivido en nuestra vida pasada, en nuestra casa, o por lo que hemos vivido en el colegio, en la universidad, aquellas cosas que han alimentado nuestra mente, como las películas, las series, la música, las canciones. Hoy tan solo hacer un repaso de la música y de las canciones que hoy se cantan en el mundo, que van marcando quizás con un ritmo y que se van pegando en nuestra mente y cuando queremos darnos cuenta forman parte de nuestra vida interior. Por eso qué glorioso lo que dice la Biblia, de que podamos caminar en el Espíritu, que elijamos al Espíritu, porque el Espíritu nos dirá qué cosas podemos y no podemos hacer. Es parte de aquel dominio propio, de aquellas decisiones que tenemos que tomar en la vida, cómo queremos funcionar, cómo queremos andar, qué queremos que acontezca en nuestra vida futura. O vamos a andar de caída en caída, vamos a ser como nuestra bendita Argentina. Vio que nuestra Argentina es cíclica. Estamos allá arriba, caemos, volvemos a subir, volvemos a bajar. Nunca sabemos para qué lado y en qué momento estamos. Y la Biblia nos habla en el libro de Santiago de no ser fluctuantes como la onda de la mar, que va y que viene, sino que tenemos que aprender madurez espiritual, tenemos que fortalecernos en el espíritu y tenemos que lograr que esos argumentos y esas fortalezas que hay en nuestra vida, en nuestra mente, sean derribadas. Posiblemente en este momento, en este tiempo, Dios está tratando con tu vida y en tu mente haya cosas, haya argumentos que el diablo ha levantado. Pero tenés que aprender a creerle a Dios, caminar a través de la palabra, sabiendo que Dios es un Dios de milagros. Amén. Los muros nos impiden avanzar. Cuando usted quería entrar a una de esas ciudades, no era fácil poder entrar. Usted tenía que esperar que se abriera la puerta de esa fortaleza y pudiera tener la oportunidad de poder entrar. Pero había un sinfín de personas que estaban velando por la seguridad interna de ese lugar. Y a veces nosotros abrimos puertas a pensamientos y argumentos que el diablo ha levantado sobre nuestra vida y que nos impiden poder avanzar. Le hemos abierto puertas a cosas que el diablo nos ha hecho crecer. Hoy estamos entrecruzados por ideologías y pensamientos que han distorsionado la fe de Jesucristo, aún dentro de nuestras propias iglesias.
Cristianos que han distorsionado la verdad de Jesucristo. Ya no necesitas la santidad, no necesitas vivir una vida conforme a lo que la Biblia dice. Hasta muchos dicen que ya la palabra de Dios es algo vieja. Hay que actualizarla. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante, dice, que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del corazón del hombre, rompiendo los argumentos, rompiendo todo aquello que el diablo quiera hacer en tu vida para detenerte. El Evangelio son las buenas noticias que abren tu cabeza para que puedas entender que con Cristo, como decimos muchas veces, con Cristo se vive mejor. ¿Usted cree que con Cristo se vive mejor? Hay barreras que se presentan delante de nuestra vida que nos impiden conquistar aquello que Dios nos ha prometido. Un muro puede ser el temor. Muchas personas no se animan a enfrentar nuevos desafíos por el miedo a fracasar. Otro muro puede ser el pecado. Nos afecta nuestra relación con Dios y los demás. El temor es algo que nos detiene para poder conquistar lo que Dios te ha prometido. Dios tiene una promesa para con tu vida. Si Él un día permitió que entraras a su reino, Dios tiene promesas gloriosas. Él quiere bendecirte. Sos un bendecido desde tu génesis, desde que fuiste formado en el vientre de tu madre. Sus ojos fueron posados sobre vos. Y por más que el mundo quiera decirte lo contrario, sos un bendito por Dios, sos una bendita por Dios, sos un escogido por Dios. Y aunque hayas tenido que luchar en la vida, Dios te ha puesto en este lugar porque Dios quiere darte un propósito de gloria. El pecado es aquello que a veces nos impide poder conquistar nuestras metas. A veces vivimos con el pecado y no lo queremos reconocer, porque amamos a Dios, venimos a la iglesia. Pero hay cosas todavía que hay en nuestra vida que no las podemos soltar. Y sabemos, porque leemos la Biblia, porque quizás hemos ido a un encuentro o hemos estado en la escuela de vida, quizás hasta hemos ido a un seminario, pero ese pecado todavía que el diablo ha acuñado en nuestra mente, convivimos con él. Y de pronto el diablo levanta algunos argumentos para poder defendernos. Bueno, después de todo, no soy perfecto, algo tengo que tener. Si Dios es un Dios bueno, Dios me perdona. Claro, Dios te perdona. Pero la Biblia dice que tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que alejarnos del pecado. No podemos vivir en pecado. Porque la paga del pecado nos va a conducir a la derrota. La paga del pecado nos va a retener en la vida y no vamos a ser impulsados a lograr la meta. Y yo quiero lograr que nuestra iglesia, que nuestra congregación sea una iglesia exitosa en todas las áreas de la vida. Y si estás luchando con algún pecado en tu vida, qué bueno es que puedas hablar con Dios. No tengas temor, no tengas vergüenza, no importa cuál sea tu pecado, cuál sea tu debilidad, pero llévalo cautivo a la mente de Cristo, ponelo delante del Señor. Él es tu ayudador, es aquel que ayudará a poder desarraigar el pecado de tu vida para que puedas vivir en libertad. Otro muro puede ser tu baja autoestima.
Otra fortaleza que el diablo haya levantado en tu mente es tu baja autoestima, que siempre te has considerado poca persona y que puedo hacer yo y que no tengo estudio y que esto y que el otro y sentirte como un gusano de Jacob y estás lamiéndote tu miseria y tu autoestima permanentemente, como retrayéndote, no considerándote a vos como algo importante. Y quiero decirte que si Dios te salvó, que si Dios te limpió y Dios te capacitó para que puedas vivir en libertad y puedas tener éxito en la vida, porque Dios te está capacitando, Dios está habilitándote a través del Espíritu Santo. No sos poca cosa, porque si Dios derramó su sangre por tu vida, Dios te puso en grande estima. Sos hijo del Rey de Reyes, sos hijo del Señor de Señores. Él pagó un precio muy alto por vos. Él quiere sanar tu autoestima, derribar ese argumento, esa mentira de Satanás, porque las fortalezas son mentiras que el diablo levanta en nuestra mente para hacernos creer que no podemos avanzar. Y de eso se trata lo que hemos estado hablando en este momento. Pensamos que no podemos alcanzar nuestras metas. Yo me alegro tanto cuando personas luchan en la vida y aún cuando nacen en un hogar de mucha humildad, de mucha pobreza, pero tienen sueños altos. Y aun cuando su entorno socioeconómico es de miseria, de droga, de alcohol, de muchas cosas, se superan en la vida y quieren poder estudiar, quieren llegar a la universidad, pueden ser profesionales. Gloria a Dios, claro que sí. ¿Cuánto más si somos hijos de Dios que aprendemos a creerle a nuestro Padre Celestial? Dios nos prometió su presencia con nosotros todos los días. Esa palabra nos debe animar a enfrentar cada día nuevas fuerzas. Dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Me puedo acostar desmoralizado, pero cuando me levanto a la mañana, me pongo en oración con Dios, hablo con Dios, charlo con Él, le cuento mis angustias, le cuento mis tristezas, le cuento lo que está pasando en mi vida interior. Él es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Él no me deja nunca solo. Tienes que aprender a probarlo a Dios en tus oraciones. Dios no es algo al cual puedas hablar o al cual puedas tan solo creer. El creer nos lleva al desafío de tomar decisiones. Cuando yo le creo a una persona, puedo avanzar en aquellas cosas que ella o él me promete. ¿Cuánto más si Dios nos ha dado múltiples cantidad de promesas que están en estos 66 libros, en este compendio espiritual, que es su palabra, que nos permite poder avanzar todos los días sin detenernos? Y aun cuando caigo, Dios está siempre a mi lado. Aleluya. Tenemos que aprender a derribar los muros. Una de las cosas que permitió que los muros de Jericó se derrumbaran, ¿qué fue? ¿Ustedes creen que fue el grito? ¿Se acuerdan más o menos de la historia? Era un gran desafío. ¿Creen que fue el grito, que fue el dar vueltas nada más alrededor? ¿Eso podría ocasionar alguna avería en el muro de Jericó? No. ¿Sabe lo que derribó los muros de Jericó? La obediencia.
Había que pegar 6 vueltas al muro en silencio. Yo no sé si iban dentro de las tribus, iban las mujeres también. No, sino la victoria fue mucho más grande. Imagínense esa multitud. Bueno, los hombres también somos medio... Pero bueno, las mujeres, usted sabe que Dios les enseñó, les dio el don de lengua desde que nacieron. Ahora, no fue tan solo, el grito no fue tan solo dar vueltas al muro, sino que fue la obediencia. Y Dios nos ha dado justamente esta herramienta, la obediencia, de aquellas cosas que vos no entendés, aquellas cosas que vos no ves con tus ojos naturales, pero que sí la palabra te ilumina en lo que tenés que hacer. Entonces yo hago aquello que Dios me dice que tengo que hacer, no porque lo vea, pero sí porque le creo a Dios. Entonces, por obediencia al Señor Jesús, cuando yo doy un paso de fe y me atrevo a creer en las buenas noticias de Dios, de saber que Dios va a bendecir mi vida o que el paso que voy a dar, eso es vivir en lo sobrenatural. Josué tuvo que dar un paso en lo sobrenatural. Era sencillo decirle a los muchachos, vamos a pegar una vueltita a los muros, mientras que arriba estaban los de Jericó insultándolos, escupiéndoles, quizás tirándoles piedra. ¿Y usted se cree que dentro de aquella gente que estaba con Josué no habría personas de temperamento fuerte? Vio que la persona donde... Y que de pronto alguna de esas piedritas o de esos insultos, che, negro. Pero lo podemos hacer. Es la obediencia a nuestro Dios. Es que nos va a dar la conquista para poder tener éxito en nuestra vida espiritual. Esta es una iglesia que va a lograr cosas grandes en este tiempo. Yo creo que este año vamos a arrasar con todo, no porque somos nada especial. Lo que somos de especial es que somos hijos de Dios. Y porque estamos siendo desafiados a través de su palabra a poder sanar nuestra vida interior y dejarnos de vivir una vida emocional, dejarnos de vivir una vida sentimental del momento, sino una vida que podamos construirla, que podamos construir nuestro carácter en Cristo Jesús, creyéndole a Él. Que no por cualquier situación o cosa que nos pase queramos dejar, que queramos agarrar, como se dice vulgarmente, el carro a patada y nos marchamos. Eso es lo que el diablo quiere lograr. Eso es lo que el diablo nos quiere robar en este tiempo. ¿Se acuerda de la historia de Lot, de Abraham y de Lot? En determinado momento, una de las cosas que no hizo Abraham era un hombre de fe. De hecho, Abraham fue el padre de la fe. Pero, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Dijo, vete de tu tierra y de qué? Y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Otro desafío de fe. Dejar todo y marchar a algo que Dios le iba a mostrar. No le dijo, vaya de acá allá. No, a un lugar que yo te mostraré. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Obedeció a Dios? Sí, en parte. Tenía a su sobrino Lot que estaba con él y lo llevó. Dios le dijo,
vete de tu tierra y de tu parentela. O sea que Lot tendría que haberse quedado. Pero bueno, los sentimientos los llevaron a llevarlo. Determinado momento tuvieron problemas unos con los otros, los siervos de uno con los otros, y tuvieron que tomar una decisión. Entonces Abraham dijo, bueno, mira, es momento de separarnos. Elegí la tierra que vos quieras seguir y yo me quedaré con lo otro. Le dio la opción primaria de elegir. Entonces Lot entró a mirar y eligió la mejor tierra. Esos son los ojos carnales. Yo le voy a explicar por qué. Era la mejor tierra. Entonces Abraham dijo, bueno, chao, le dio un beso y lo despidió. Y él se quedó con la otra parte. Pero usted sabe cómo terminó Lot. Él estaba viviendo ¿en dónde? En Sodoma. De ahí viene la palabra sodomía, ¿sí? Donde el pecado era tremendo. Aun cuando Dios envió a los ángeles para poder rescatar a Lot y a su familia, dice que la gente, los hombres del lugar de Sodoma, deseaban, le pedían a Lot que sacaran a los ángeles porque eran hermosos para tener relaciones con ellos. Y Lot les ofreció sus hijas, pero no, ellos querían los ángeles, los hombres. Mire lo que Dios le dice a través de los ángeles, allí en Génesis capítulo 19, 17, dice, y cuando lo hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Corre al monte. ¿Y cuál fue la otra orden? No mires para atrás. Miren lo que aconteció en el versículo 26. Entonces, estoy en el capítulo 19, 26 del libro de Génesis. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. ¿Y qué pasó? Y se volvió estatua de sal. Dios le había dado, a pesar de que él había elegido mal, eligió con los ojos humanos de la carne, él vio la tierra, pero no vio lo que había dentro. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a los seres humanos, a los cristianos, que miramos con nuestros ojos humanos y elegimos con nuestros ojos humanos, pero Dios que mira el más allá. Y dice la palabra que fue específico, no mires hacia atrás. Y yo me imagino a la mujer, sus amigos, las vecinas. Quizás Lot le había hecho la cocina nueva. Recién le había puesto el nuevo mármol, al fin le había extendido la cocina para que cocinara. Se habrá quedado pensando en todo esto, dijo, tener que dejar todo esto, ¿verdad? Eso que hizo que ella mirara hacia atrás. ¿Qué es lo que aconteció? Cuando miramos hacia atrás, dice la palabra que se convirtió en estatua de sal. Fue tremendo todo lo que pasaron esta familia. Nunca mires hacia atrás. Cuando decimos que lo que está delante es mejor, es porque las promesas que Dios tiene para con tu vida, las que vas a tener que alcanzar, son mejor. Lo que Dios está preparando para el futuro tuyo en la vida es mucho mejor. Lo que quedó, lo que hiciste, ya fue, es cosa del pasado. No vivas en los recuerdos. Porque los recuerdos te detienen en tus sueños.
Los recuerdos de la esposa de Lot la detuvieron en aquel lugar. Y después cuenta la historia cómo siguió, porque los yernos no quisieron ir con las hijas, y en definitiva fue Lot, su esposa y las hijas. Y después que la mujer quedó hecha una estatua de sal, dice que Lot huyó al monte y se escondió en cueva, y ahí estuvo con sus hijas. Y ya Lot era un hombre viejo, y dijeron sus hijas, ya papá es anciano y no tenemos herencia, no vamos a tener descendencia. Y decidió una primero emborrachar al padre, tener relación con ella. Y al otro día hizo lo mismo su hermana, y ambas tuvieron hijos con Lot. Lo que hace el pecado, ¿ve? Siempre el pecado te daña, siempre el pecado te va a destruir, siempre el pecado te va a destruir y te va a marcar tu vida de modo tal que no puedas avanzar. Pero es un tiempo de decisiones, mi querido. Si querés tener éxito en la vida, tenés que tomar decisiones. Despojarte de tu egoísmo, de tu vanidad, de aquellas cosas del pasado que ya Cristo limpió, compró con tu sangre. Hay una nueva oportunidad que Dios te da. Hay una agenda nueva que Dios pone en tu vida para que puedas comenzar a escribir una nueva historia. La historia tomada de la mano de Jesús. No permitas que el diablo levante argumentos, ni tampoco que el diablo levante muros en tu mente. Y terminamos con el texto que comenzamos. Usamos las armas poderosas de Dios, no son del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Porque la fe no se puede razonar. Los milagros no los podés razonar. Si bien que como individuos tenemos la capacidad de poder razonar y tenemos que usar el sentido común. Pero los argumentos que el diablo quiere levantarnos a través de la influencia de películas, de la música, a través de la cultura que está permeada por el diablo, por el Dios de este mundo. Por eso tenemos que tener cuidado, que ven nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos. La Biblia nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y uno de los grandes argumentos que el diablo ha levantado dentro de la iglesia cristiana: soy lo suficiente adulto para poder mirar y observar y escuchar lo que quiero. Claro que podés hacerlo, pero no todo te conviene. Aquello que no te conviene, tenés que tomar la decisión y tomar el dominio propio para poder desalojarlo de tu vida y permitir que Cristo te santifique. Y tenemos que ser santificados a través de la palabra. Todo te es lícito. Nadie te detiene. Por eso siempre digo, el Evangelio no te prohíbe nada. El Evangelio te enseña el camino de la vida hacia Cristo. Y en Cristo siempre vas a ser más que victorioso. Vas a poder caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y aun cuando tengas que pelear batallas, pero ya la guerra la ha ganado nuestro Señor. Y Él te ha dado las armas espirituales. No son nuestros argumentos. Esos que a veces queremos usar como excusa. Déjate de dar excusas para no hacer tal o cual cosa. Sé sincero con vos mismo.
fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos. ¿Cuáles son los argumentos falsos? A ver, dígame alguno que en alguna oportunidad usted haya usado en la vida. Algún argumento que el diablo haya levantado en usted, que se pueda decir, por supuesto. No puedo. ¿Cómo? Ya es tarde. Ya es tarde, ¿qué voy a ir a la iglesia? Está lejos. ¿Qué más? Bueno, eso ya es una mentira. Decirle que no estoy. Claro, también. También. Sí, eso es válido. Total. Es como aquel que quiere jugar con el pecado. Nunca juegues con el pecado siempre te va a ganar. Ese otro argumento. Después de todo, hay otros que hacen peores cosas que yo y les va bien. En algún momento no le ha venido ese argumento, pero Chile va bien el tipo, va a la iglesia y todo, hasta predica. Es líder y mira cómo le va. Así que yo que lo mío al lado de ese no es nada. Pero vos tenés que velar por tu vida. A veces esos argumentos que el diablo nos hace creer para no orar, para no venir a la iglesia, para no estudiar la palabra. Y no, ¿a qué voy a estudiar la palabra, hermano? Si yo tengo el primario, a gatas tengo el primario, ¿qué importa? Si para estudiar la palabra de Dios no necesitas más que ser obediente al Señor. Yo he conocido un gran siervo de Dios, un hombre que no había aprendido a leer, porque se había criado en un monte. Pero sabe, Dios le enseñó a leer a través de la palabra. Cuando él se paraba, era usado por Dios. Y le decía a algún hermano, léame tal texto. Y comenzaba Dios a fluir en él. Y usted se quería esconder debajo de los bancos porque esos son los argumentos y las fortalezas que el diablo a veces quiere levantar en nuestra mente para que no hagamos ciertas cosas. Bueno, yo puedo ir cada 15 días a la iglesia, después de todo. Tampoco hay que ser tan santo. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y usted dice, esto es para el del mundo. No, se equivoca. Porque usted puede haber tomado su decisión personal por Jesús, pero otra cosa es conocer a Jesús. Y es lindo poder cantar esa canción. Yo quiero conocer a Jesús. Bueno, no estoy muy entonado, chicos, disculpen. Pero el tema es tomar la decisión de querer conocer a Jesús. ¿Quién fue el que puso en la mente del apóstol Pedro? ¿Se acuerda que en un texto Jesús bendijo a Pedro y por el otro lado le dijo, apártate de mí, que me eres tropiezo? Claro. Pedro le dijo,
no, Señor, no. No tenés que ir a la cruz, no tenés que morir. Era algo que el diablo le estaba plantando en la cabeza y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Satanás, no dijo Pedro, Satanás. ¿Quién había levantado ese argumento en la mente de Pedro, el amigo de Jesús? ¿Quién pues puso en la mente de Judas el vender a Jesús por 30 piezas miserables de plata? Pero hay una historia fantástica en la Biblia de aquella mujer que nos habla del flujo de sangre, que por años había malgastado toda su fortuna en médicos, en buscar una cura para su enfermedad. Y dice, cuando vio a Jesús y que una multitud le rodeaba, ella no tuvo límites. Podría tener argumentos porque por su enfermedad ella era apartada de la sociedad. Aún era mujer y era una mujer impura por su problemática. Pero ¿se acuerda lo que dijo esta mujer? En su mente ella pudo decir, romper toda fortaleza, argumento de lo que la gente, los varones que le rodeaban a Jesús le podrían insultar o decirle cualquier cosa. Si tan solo yo pudiera tocar el manto de la vestidura de Jesús, voy a ser sana. Lo dijo con certeza, con fe. Si tan solo puedo llegar y tocar el manto de la vestidura de Jesús, voy a ser sana. Y no tan solo lo dijo, sino que se abrió paso en medio de la multitud. Le habrán dicho 1000 cosas, pero su mente estaba clara, definida, determinada en poder tocar a Jesús. ¿Y sabe lo que aconteció? Jesús detuvo toda su prédica, toda su enseñanza y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Señor, la multitud te aprieta. Y Jesús dijo, no, alguien me ha tocado porque de mí salió virtud. Y la manito de la mujer, yo, Señor. Y fue sana de su enfermedad. Así que tenés dos alternativas. Dejar que el diablo levante una fortaleza en tu vida y te detenga y seas como la mujer de Lot que miró hacia atrás y quedó estancada en el futuro y en la libertad. Mujer, hombre, nuestras decisiones van a marcar el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos, van a marcar nuestra descendencia. Las decisiones que hoy tomes en la vida va a ser lo que va a marcar tus generaciones. Y yo quiero, como dice la palabra, que hasta la 4ª generación, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos sean benditos porque sus abuelos fueron benditos. Así que ningún argumento que el diablo pueda levantar sobre mi mente tendrá cabida, sino que con los argumentos y con la fortaleza de Dios serán derribados. No quiero ser una estatua de sal. Quiero ser como aquella mujer.